¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, la jornada 13, que además tuvo la definición que quedaba, ¿no? De los grupos E y F, con lo cual ya tenemos el panorama completo de la fase de grupos camino a los octavos de final. Pero vamos a analizar 4 partidos que hemos tenido, todos realmente importantes con resultados cambiantes, y vamos a empezar por el primero del grupo E, el que se jugó en San Petersburgo entre Suecia y Polonia. Este partido entre Suecia y Polonia comenzó rápidamente con una jugada de gol para Polonia. Polonia se jugaba todo porque tenía un solo punto y necesitaba sí o sí ganar el partido para tener alguna chance de clasificarse, ¿no? Entonces salió con fuerza, salió con todo, pero claro, Polonia es un equipo que no tiene muchas ideas y que depende casi exclusivamente de lo que haga Robert Lewandowski. Así todo, hubo un remate de Zielinski que sacó Olsen al principio, pero a los 2 minutos ya vino el gol de Forsberg, el gol de Suecia, y ya con esto para Polonia fue todo cuesta arriba porque es un equipo al que le cuesta mucho, ya lo veníamos diciendo en otros videos también, un equipo que estructuralmente puede tener cierto juego colectivo, pero lo que pasa es que tiene limitaciones técnicas, por eso es que depende muchísimo de lo que haga Lewandowski. Así todo, más allá de que en algún momento ya al principio del segundo tiempo Suecia se puso 2-0, hubo dos hechos fundamentales. Uno, un error enorme del técnico sueco de sacar a Forsberg. Yo creo que se confió mucho, pensó ya directamente, porque Suecia lideraba el grupo con esto holgadamente, en el partido de octavos de final seguramente, y darle descanso a Forsberg, pero quedaba un tramo, quedaba más o menos una media hora para terminar el partido, y creo que la salida de Forsberg le dio alas a Polonia, por lo menos alas a Lewandowski, que es un jugador que no se lo puede dejar de lado, por más marca que se le haya puesto. Una vez que se dio cuenta que faltaba el mejor jugador sueco y que había chances por lo menos de ir a buscar, no quedaba otra que ir a buscar el resultado, apareció Lewandowski, pero el Lewandowski que conocemos del Bayern Múnich, ¿no? Un depredador. Primero, 2 cabezazos en el travesaño, que es algo poco común, en la misma jugada, no dos jugadas diferentes, sino en la misma 2 cabezazos en el travesaño, primero un poco más lejos, después prácticamente cerca de la línea, volvió a pegar al travesaño. Son cosas que pasan en el fútbol, pero no se amilanó, no se quedó, y marcó 2 goles de gran categoría, especialmente el primero de ellos. Traten de verlo por YouTube porque vale muchísimo la pena cómo la pone al ángulo, lejos de Olsen, que se estiró, pero la pelota lo superó completamente. Y el otro gol es ese gol oportunista de siempre de Lewandowski. La cuestión es que cuando Suecia se dio cuenta, el partido estaba 2-2 ya, y recién sobre el final pudo marcar el tercer gol de Suecia cuando quedaban pocos minutos. Pero bueno, Polonia la peleó, no la alcanzó, y Suecia termina liderando el grupo un poco más por algunas cuestiones, como algunos resultados fortuitos, y otras veces por la aparición de algunos de sus jugadores, Isaac, Forsberg, pero hay que tener en cuenta que a Suecia le faltaron jugadores como Berg o Zlatan Ibrahimovic, y aún así consiguió, en un grupo en el que está España, por ejemplo, el liderazgo, que es algo muy importante. Polonia lamentablemente quedó afuera. El otro partido del grupo E es el jugado en Sevilla, Eslovaquia-España. Un partido en el que, si uno mira el resultado con un 5-0, hay poco para decir. Sin embargo, creo que España, una vez más lo digo, más allá de los 2 empates anteriores, no se puede engañar con estos resultados. Por supuesto que mejoró el rendimiento ante un equipo limitadísimo como es Eslovaquia, muy limitado, pero hay algunas cosas para tener en cuenta. La primera, que hasta los 30 minutos estaban 0-0. No es poco decir, un tercio del partido, hasta que Dubravka, que es un muy buen arquero, de hecho le contuvo un penal a Morata, se hizo un gol solo, insólito. Traten de verlo también esto en YouTube, por favor. El gol que se hace Dubravka, yo creo, esto es una interpretación, que quiso rechazar la pelota que queda picando, pega en el travesaño, y él quiere sacarla saltando hacia el córner por arriba del travesaño, quiere sacarla por arriba con un puñetazo, y le da con el puñetazo hacia abajo y la mete dentro del arco. Bueno, cosas que pasan también en el fútbol, hasta los muy buenos arqueros como Dubravka le puede pasar. Y como les decía, contuvo un penal a Morata, pero a partir de allí viene sobre el final el gol de Laporte, el muy buen defensor que ahora consiguió por fin el pasaporte español, es decir, la posibilidad de jugar, mejor dicho, por España, porque había tenido un antecedente jugando para Francia. Entonces con este aporte de Laporte, vale el juego de palabras,
España ya se colocaba 2-0 muy pronto al empezar el segundo tiempo y después creo que acertó esta vez Luis Enrique, no era tan difícil, se lo pedía a todo el mundo, algunos cambios como la entrada de Sarabia del PSG por ejemplo, me parece fundamental, el hecho de tener otros delanteros con los que pueda rotar, pero me parece importante eso. Yo hubiera puesto a Fabián Ruiz, que me parece un jugador también muy importante, que juega pocos minutos en la selección española, pero lo cierto es que era un rival muy débil y que después del 2-0 ya bajó los brazos Eslovaquia, España le metió 3 goles más, de ellos, uno de ellos lo hizo Ferran Torres, ni bien entró, otro lo hizo Pau Torres, también ni bien entró. Me parece que fue demasiado fácil para España el partido, pero creo que lo que tiene que sacar como conclusión Luis Enrique es que cuando aparezca un rival más complicado, para España va a ser más difícil, aunque esto fue una inyección de ánimo importante. Estaba el riesgo de quedarse afuera y España al menos consiguió clasificarse como segunda detrás de Suecia y hasta en algún momento, cuando Polonia le empató provisionalmente a Suecia 2-2, estuvo primera por unos pocos minutos. Así que España así consigue una clasificación habiendo jugado bastante mal en la primera fase. Vamos entonces al grupo F, el último de los grupos, y había dos partidos tremendos al mismo tiempo. El primero de ellos es el que se jugó en Múnich entre Alemania y Hungría. Este partido era realmente importante porque, bueno, más allá de que dependían de lo que pasara entre Portugal y Francia en el otro partido en Budapest, se jugaba mucho. Especialmente, bueno, Alemania parecía que llegaba cómodo, porque después de haber ganado el partido contra Portugal, anímicamente y hasta en puntos, ya ganándole a Hungría prácticamente se aseguraba el primer lugar y además en Múnich era posible que ganara ese partido. Sin embargo, fue todo lo contrario porque Salai embocó un gol de cabeza al poco tiempo de empezar el partido y a partir de ahí para Alemania fue cuesta arriba, muy muy complicado porque este es un equipo alemán que yo no sé si es porque Joachim Löw está justamente dejando después de este torneo el equipo, después de muchísimo tiempo y va a ser reemplazado por Flick, o no, o hay algunas cuestiones que tienen que ver con bajos rendimientos de algunos jugadores, pero este equipo alemán no está bien hace tiempo, no está jugando bien, no está jugando firme y se nota mucho eso. Le costó muchísimo, se metió muy atrás además un equipo húngaro muy luchador, muy estructurado, muy bien estructurado, con poco talento, eso sí, nada que ver con aquellos equipos húngaros de los años 50, 60, muy poco que ver. Este es un equipo laburante, trabajador, con una línea de 5 atrás, después 4 volantes y después solamente Salai, el gigante Salai arriba, que se las arregló para hacerle este gol a Alemania. Pero bueno, la cuestión es que después de mucho luchar y con el eje, yo creo que principalmente de jugadores como Kroos, como Kimmich, son los jugadores más importantes, junto con Havertz arriba, que tiene ese oportunismo. Termina empatando el partido en el segundo tiempo, que parecía que le daba la tranquilidad, porque Alemania se está quedando afuera en esta ida y vuelta que hubo entre los dos partidos tremenda, con un montón de situaciones cambiantes, en las que la tabla se iba modificando permanentemente. Havertz empata por fin el partido con el oportunismo que tiene el jugador del Chelsea, pero de saque, otra vez, Hungría le mete el segundo gol. Esto ahí parecía ya lapidario, ¿no? Un gol de Schaffer que se anticipa de cabeza a un Neuer que salió medio a papar moscas, raro también en Neuer, no es muy habitual esto, pero bueno, Schaffer se anticipa, le gana, del saque nomás, del gol de Alemania que tanto le costó empatar 1-1, se pone 2-1. Y ahí entra un jugador que yo creo que tiene muy poco lugar y no sé por qué en Alemania, que es Goretzka. Goretzka es un jugador que en el Bayern ha sido muy importante siempre, y que, bueno, en la selección alemana no cuenta tanto. Para mí debería contar más. Es un jugador de enorme potencia. Y bueno, entró Goretzka, salió un Gundogan insípido, y Goretzka metió esa fuerza que tiene Alemania cuando no tiene la posibilidad de entrar por juego, sumado a Kroos, que se perdió un gol apenas rozando el palo, cruzándose el arquero Gulaxi muy bien. Y llegó el empate por un golazo de Goretzka, de esos típicos alemanes, entrando con toda la furia, con un centro de Musiala, un chico que entró, que ya lo vimos, muchos se acordarán de él porque ya pudo jugar en el Mundial de Clubes pasado, en el que se destacó muchísimo. Musiala es un chico de las inferiores del Bayern, que entró, tiró el centro por izquierda y ahí arremetió Goretzka, sacó un tiro fenomenal y con ese gol, faltando menos de 10 minutos, muy angustiosamente Alemania consiguió empatar el partido y salvar de cierta manera el honor y clasificarse y dejar afuera a los húngaros, que se quedaron con muy mal sabor de boca porque estuvieron muy cerca de la hazaña, inclusive contra Alemania en Alemania, cosa que es bastante poco común, ¿no? Así que así se resolvió este grupo F, el primero de los dos partidos del grupo F.
Finalmente, en Budapest, un tremendo partido, como siempre suele pasar entre estos dos grandes equipos, que son Portugal y Francia, dominadores en este momento del fútbol europeo. Estamos hablando del campeón de la última Eurocopa contra el campeón del mundo, es decir, un partido de los mejores, de los top en el mundo del fútbol de hoy, sumado a que estos equipos lograron en la Copa de las Naciones, en la Liga de las Naciones de Europa, que todavía se está jugando, entrar en el Final Four, es decir, están entre los 4 primeros allí también. Es decir, 2 equipos de los más importantes de Europa. Y se jugaban los dos la clasificación, especialmente yo diría Portugal, porque Francia en realidad con 4 puntos ya sabía que estaba clasificada, porque por lo menos como mejor tercera iba a entrar con 4 puntos. Era muy difícil quedar última, así que Francia prácticamente estaba clasificada. No así Portugal, que de perder, cosa que en algún momento ocurrió, realmente se iba a poner muy mal, iba a estar muy comprometida en las posiciones, porque estaba con la otra oreja en el partido entre Hungría y Alemania. La cuestión es que el partido no fue lo bueno que uno esperaba, y eso tiene que ver con el bloqueo que en general ocurre cuando hay jugadores tan buenos de un lado y del otro. Eso fue lo que pasó, se bloquearon mutuamente, había varios duelos personales, entre ellos uno de los más importantes fue el de Semedo con Mbappé. Un duelo raro porque, bueno, primero vamos a decir que llega el gol de penal para Portugal, que convierte Cristiano Ronaldo, y a partir de ahí, sobre el final del primer tiempo, el árbitro español Mateu Laoz, que le gusta mucho el protagonismo, hay que decirlo así también, cobra un inexistente penal que justamente decía, de Semedo a Mbappé. Semedo lo saca con el hombro a Mbappé, eso es reglamentario en el fútbol, y fíjense ustedes que Laoz ni siquiera fue al VAR. Es decir, en estas situaciones él estaba tan convencido y se lo decía a los jugadores que no necesito ir al VAR. No, el VAR para algo está. No lo utilizó y con esto pudo empatar Francia a través de Karim Benzema sobre la hora del primer tiempo, ¿no? 2 jugadores que habían sido muy importantes y compañeros en el Real Madrid, como Cristiano y Benzema, marcaron los 2 goles de penal. Uno que fue claro, increíble, ¿no? El penal de Portugal, no lo dije antes, increíble. La falta que le hace Hugo Lloris a Danilo. Es como, me parece a mí que Hugo Lloris es un muy buen arquero, el del Tottenham, muy buen arquero, pero cada tanto se le salta la chapa y hace cosas realmente inconcebibles. Le pasó en la final del Mundial, cuando Francia ya ganaba holgadamente ante Croacia, entonces no fue importante ese error, justamente por eso, pero sí en un escenario como la final del Mundial, y ahora este puñetazo en la cara, seguramente le roba la pelota, ¿no? A Danilo, que determina el penal para Portugal, fue realmente increíble. Así terminó el primer tiempo, pero empieza el segundo tiempo y ya Benzema rápidamente convirtió un golazo que tuvo que ir al VAR también por lo ajustado que estaba en la posición, pero el gol fue convalidado y está bien que haya sido convalidado. Y ahí se volvió a complicar un Portugal que por momentos no lo entiendo mucho. Es decir, tiene jugadores de mucha calidad, pero por ejemplo Bruno Fernández, que tuvo una espectacular temporada en el Manchester United, apenas cuenta, entra en los segundos tiempos. En cambio juega Bernardo Silva, que para mí no hizo en estos últimos meses una buena temporada, no tuvo un final bueno de temporada. Y se nota mucho en la cancha, porque me parece que no influye lo que debería influir. Sí, Renato Sánchez, que realmente desde que entró fue importante para Portugal, y por supuesto lo depredador que es Cristiano Ronaldo, que volvió a empatar con otro penal que también fue, y de esta manera salvó las ropas Portugal. En un partido, como les decía, técnicamente no fue de los mejores, por supuesto que hay un gran nivel en cada uno de los jugadores, pero se terminaron bloqueando mutuamente, y creo que al final lo peor fue en los últimos 10 minutos, cuando los dos se dieron cuenta que el resultado les servía y no jugaron más. Hay que decirlo también, ¿no? Pase para atrás, esos códigos que el rival ve cuando uno empieza a pasarse la pelota de uno a otro, pases cortitos y no avanza, y el otro también entonces cuando agarra la pelota tampoco avanza, y entonces queda mano a mano, como que el empate les sirve a los dos. Esto fue un poco lo que creo que pasó en el Portugal-Francia. La cuestión es que los dos se clasificaron entonces para los octavos de final. Seguramente ustedes esperan que haga un análisis de los octavos de final, de cómo quedó el cuadro, de las rivalidades, es decir, cómo quedaron los partidos, pero no se preocupen, que mañana a más tardar van a tener un video aparte donde voy a hablar de todo eso, ¿sí? De los emparejamientos, de las posibilidades de cada uno de los equipos en esta nueva etapa. Así que espérenlo, por favor, y no olviden de compartir este video, pongan acá abajo me gusta y suscríbanse. Hasta mañana.